Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes, a una nueva entrega de Teledebate hoy viernes, finalizando la semana laboral y tenemos un fin de semana largo. Recuérdense que el 1 de mayo, fiesta del trabajo, ha sido trasladado para el día 5 como festividad, o sea que el lunes no vamos a tener por consiguiente transmisión. Bien, vamos a estar como siempre con Ramón Reyes, con ustedes por la próxima hora, compartiendo temas de interés nacional e internacional y una muy importante entrevista que presentaremos en el próximo segmento. El pensamiento de hoy dice así: se triunfa a través de lo que se aprende. Vamos a recordar qué ocurrió un día como hoy, cuando en el año 1729 nació Catalina II de Rusia, quien ha pasado a la posteridad con el apelativo de la Grande. Oriunda de Prusia, pasó a dirigir los destinos de Rusia después de haber encabezado un golpe de Estado contra su propio esposo, el zar Pedro III. Durante su largo reinado logró extender de manera significativa el espacio territorial de Rusia y su influencia en Europa. Protectora de las artes y las ciencias, endureció sin embargo la condición de los siervos e incautó los bienes de la iglesia. En 1861, un grupo de patriotas encabezado por el coronel José Contreras atacó la ciudad de Moca, llamando a la lucha por la restauración de la República. Y en 1982 dio inicio la Guerra de las Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña. El año 2005 falleció Bob Hunter, fundador de la famosa organización internacional ambientalista Greenpeace. Y en el año 2011 el presidente Barack Obama anunció la muerte del elusivo líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, en Pakistán, en el curso de una incursión de comandos norteamericanos. La búsqueda del mismo se extendió por varios años y su ubicación respondió a un laborioso trabajo de inteligencia. Como siempre, la actualidad se nos presenta con diferentes rostros. Cierto que vivimos en una sociedad, Ramón, de libre empresa, pero no es menos cierto que hay determinadas actividades que por su naturaleza requieren de regulaciones especiales. Tales son los casos de la educación y la salud. En esta categoría entran tanto las clínicas como los colegios privados. Es una realidad de la que tienen que estar conscientes los que se dedican a este tipo de empresas, donde la ley de la oferta y la demanda tiene que estar sujeta a la consideración de factores que no juegan en el caso de otro tipo de negocio. Indispensable investigar en profundidad el comportamiento de la patrulla antidrogas que detuvo una ambulancia que conducía de emergencia a una bebé de apenas 4 meses al hospital Robert Reed Cabral y que murió asfixiada por la demora. Las declaraciones del médico, el personal de la ambulancia y los familiares de la niñita difieren mucho de la versión oficial. Todo indica que la patrulla incurrió en un grave atropello. Elemental que si tenían sospecha de que la ambulancia podía estar conduciendo droga, lo procedente sería haberla seguido hasta su destino. Luce una muerte por exceso de celo que pudo evitarse. El principal acusado de muerte, al funcionario de salud pública José Francisco Durán, por haber testificado en su contra en un juicio por homicidio, fue condenado a 20 años. Las pruebas, según relatos de la prensa: la pistola sin licencia que portaba cuando fue detenido posteriormente y cuyos casquillos coincidieron con los del crimen de que se le acusó, y el testimonio directo del propio Durán. Posteriormente fue dejado en libertad en apelación, sin embargo, por alegada insuficiencia de pruebas. Interesante y sobre todo importante sería conocer los fundamentos de este último fallo, ¿eh? Claro, porque todos los fallos deben estar motivados y eso que insuficiencia de prueba no es una motivación. Correcto. Entonces la policía expulsó a los 4 agentes que se dedicaban a detener y extorsionar jóvenes, pero sin enviarlo a la justicia. La razón: las víctimas no se atreven a querellarse porque, según declaró uno de ellos al Diario Libre, que fue el que reveló el infame racket, no se arriesgan a correr riesgos en este caso si lo hacen. Una señal más del temor con que vive la gente cuando las víctimas temen denunciar a los delincuentes. Pregunta don Lego en Derecho: ¿no pudiera la Fiscalía armar el expediente tomando como base la comprobación hecha por el cuerpo policial de los actos delictivos cometidos por los agentes? Se lo pregunta el que es abogado. Que sí, además, por el simple rumor, la Fiscalía... Pero ahí no hubo rumor. La Fiscalía puede actuar. Entonces, si por el simple rumor la ley faculta al Ministerio Público a investigar un caso, cuando hay una denuncia,
con mayor vera, por Dios. Entonces, mira, muchas personas, y yo he sido testigo de ello, no van a la policía porque en muchos casos quien te ha robado es el que te va a tomar la nota. Claro. Y si no temen a la represalia también. Bueno, pues un grupo de ciegos llevan 5 días de vigilia frente al Palacio Presidencial, entre ellos 2 mujeres embarazadas. Reclaman le repongan los 2 millones de pesos anuales de asignación para el Centro de Capacitación para Ciegos. Se quejan de que ningún funcionario se ha acercado a ellos. Mientras tanto, en Washington, numerosos indocumentados se manifiestan protestando por las deportaciones masivas de que están siendo objeto. Bajo Barack Obama, más de 2 millones de ilegales han sido extrañados, en no pocos casos teniendo inclusive hijos norteamericanos. Ni pensar qué dirían de nosotros si algo parecido ocurriese aquí. Piedras a tejado ajeno cuando el suyo es de cristal. Brasil está deportando a ciudadanos haitianos. Antes de ayer anunció la Cancillería que ellos tienen una cuota de 1.000 visas mensuales para ciudadanos de origen haitiano y que la semana pasada habían 900 haitianos que entraron de manera ilegal, lo han llevado a un lugar en Sao Paulo porque entraron por la frontera, pero muchos de ellos van a ser deportados. Lo de las suspensiones de la causa por el atentado a Jordi Veras tiene todas las características de la más grosera burla a la justicia. Después de más de 40 aplazamientos en 4 años y medio, la última vista fue pasada para el 15 de mayo, porque el abogado Adrián Román, principal acusado como autor intelectual del crimen, se quejó de que no había almorzado. Sugerencia la próxima vez los abogados de Jordi que vayan provistos de una buena ración de pizza, salchichón y hamburguesa para alimentar a su hambriento contrincante. Pocas veces la justicia ha sido tan ridiculizada como en este caso, ¿no? Al revés. Pocas veces la justicia se ha dejado ridiculizar, bueno, porque son ellos, los magistrados jueces, los que se han dejado ridiculizar por un sinvergüenza y bandido. Tomando el pelo ahí. En el país hay nada menos que un vehículo de motor por cada 5 habitantes. La noticia no debiera divulgarse porque la impresión que proyectamos es de un país donde navegamos en total prosperidad, corriendo el riesgo de que las naciones que mantienen programas de ayuda a la República Dominicana los destinen a otras sociedades en estado misterioso. Claro. En realidad el mayor aporte le corresponde a los motores, que también son los que aparecen involucrados en el mayor número de accidentes de tránsito. Bien. Vamos a hacer la pausa y de inmediato vamos a recibir a nuestro huésped de hoy en Teledebate, que es un personaje muy importante. Hacemos la pausa. Bueno, para nosotros en Teledebate es realmente un motivo de muy especial complacencia contar hoy con la participación del destacado médico infectólogo doctor Jesús Félix Iglesias, quien además de ser un profesional en su especialidad muy notorio, es un ciudadano al tanto de los principales problemas que confronta el país y siempre comprometido en su solución. Así que bienvenido. Muchas gracias por la invitación, don Mario, y muchas gracias también, Ramón. Siempre bienvenido aquí. Doctor, esto casi yo diría que es una pregunta de cajón. El tema de la chikungunya, se me traba la lengua. ¿De dónde procede y cuáles son los síntomas? Mira, realmente se detectó en la década de los 50 en el norte y en el sudeste de Tanzania. Y posteriormente recorrió algunos territorios de África y se creía que este virus era inicialmente epidémico y endémico de África. Pero posteriormente fue recorriendo islas que estaban frente a Madagascar, el Océano Índico, y llegó a Asia. Y han habido varias epidemias en diferentes países. Entonces se creía que este era un virus que iba a estar localizado en África y en Asia. Pero posteriormente llegó a Ravenna, en Italia, donde hubo
un brote en esa ciudad de unos 350 casos. Y más tarde llegó a La Rioja, en España, donde hubo 2 casos reportados. Claro, cuando llega a un sitio como en La Rioja y solamente hubo 2 casos, se consideran esos casos importados. Porque cuando se hace un muestreo de los vectores, que en este caso son los mosquitos Aedes, tanto el Aedes aegypti, que es el principal, pero también está el Albopictus, que le dicen tigre asiático. O sea que son 2. Son 2 mosquitos. Uno, el Aedes aegypti, que es el que tenemos aquí en grandes cantidades, que vive dentro de la casa o alrededor de la casa, y el tigre asiático, el Albopictus, que vive en parques y en bosques. Bueno, ¿qué pasa? Cuando aparece un caso en la Argentina, que han aparecido en Uruguay o en Estados Unidos, y no hay, cuando se hace un muestreo de los mosquitos, y esos mosquitos no tienen el virus, y no hay otros casos, se dice que ese es un caso importado. Pero cuando hay más de un caso y siguen habiendo otros casos, entonces se dice que ya el virus es autóctono, que llegó, vino un mosquito, picó, ya ese mosquito tiene el virus dentro del mosquito y pica a otra persona y así van reproduciendo. Multiplicando. En América, este virus no existía, no había ni el virus ni personas enfermas hasta el 5 de diciembre del año pasado, que fueron detectados 5 casos confirmados por los laboratorios de Francia en la parte francesa de la isla de San Martín. Y 2 meses después, todas las islas menores del Caribe, llegando a Guyana Francesa, ya estaban con un número importante de casos. Y vuela tan rápido ese mosquito. Lo que quiere decir, no, que la gente también se moviliza de un lado para otro. Desde que salió la noticia, nosotros inmediatamente dijimos que lo íbamos a tener aquí, el virus, porque hay que recordar que de las islas de origen inglés, de las islas menores, son los cocolos nuestros, ¿verdad? Que son los negros de procedencia de esas islas. San Martín, y hay un Martinica. tráfico permanente de Tortola, San Martín, Martinica, Guadalupe. Hay un tráfico importante. Y evidentemente creíamos que iba a entrar por San Pedro de Macorís, por La Romana, que son los que tienen mayor actividad. Acercamiento con ellos. Pero entró por San Cristóbal. Pero no quiere decir que también no hayan cocolos en San Cristóbal, porque tuvimos una niña, una escolar, en el hospital, que fue el primer caso que tuvimos clínicamente, donde tenía todas las características, venía de San Cristóbal, donde ya se habían reportado un número importante de casos, y acababa de venir a la República Dominicana, de haberse pasado las vacaciones en San Martín. Sé que trajo la enfermedad. Entonces, esa es la razón, y precisamente como toda la población dominicana está virgen, es susceptible en esta enfermedad, nosotros pronosticamos y no queremos dar una noticia mala, pero pronosticamos que va a ser una gran epidemia la que vamos a tener. No hay vacuna. No hay vacuna, hay algunos ensayos, inclusive un organismo internacional se nos acercó, pero todavía no hay vacuna. ¿Los riesgos cuáles son? Los riesgos es que es una enfermedad, a diferencia del dengue, porque son muy parecidas y es el mismo mosquito que transmite ambas enfermedades, o ambos virus que producen las enfermedades, es mucho menos letal que el dengue, pero es más incapacitante que el dengue. Característica de esta enfermedad es que afecta mayormente
a la edad productiva, entre los 20 y los 50 años. ¿Y por qué es incapacitante? Porque se ha visto en las diferentes epidemias de diferentes países que alrededor del 50% pueden quedarse con inflamación y dolores articulares por más de 2 meses, 3 meses, y hay reportes de hasta 2 años. Ay, ay, ay. Lo que quiere decir que una persona con una afectación de la rodilla o de un tobillo o de un codo o de una muñeca Claro. con dolor se incapacita para hacer la labor que habitualmente hace. Ahora, como el mosquito que lo transmite es el del dengue, ¿pudiera ocurrir que una persona sea infectada tanto de dengue como de esta Exacto. al mismo tiempo? O sea, dos. Es raro, pero no se descarta que pudiera tener las dos enfermedades. Es muy raro, pero puede ser. ¿Se transmite de persona a persona? No, de persona a persona no. El vector tiene que ser el mosquito. ¿Y cómo esa niña que vino de San Martín lo trajo? Bueno, Y lo porque reprodujo fíjate, aquí. vamos a suponer el caso que tú tengas el virus. El mosquito te pica a ti y ese mosquito puede durar entre 1 y 10 días incubando el virus en el organismo del mosquito. Pero después pica a don Mario y don Mario, de que lo pica el mosquito a que presente la enfermedad puede ser entre 2 días y 10 días. Lo que quiere decir que El si mismo mosquito. un mosquito en San Martín la picó, ella vuela aquí al segundo, tercero, cuarto día y todavía no tiene la enfermedad y aquí aparece la enfermedad. Claro. Entonces, vamos, para que la gente lo entienda, esa niña, que pudo haber sido yo también, que tengo la chikungunya, a mí me pica un mosquito y entonces ese mosquito, yo se lo transmito al mosquito. El mosquito te chupa la sangre, Ajá. la mosquita, porque es la mosquita la que chupa la sangre para alimentarse. Inmediatamente tiene el virus con ella. Y ese virus a los entre 2 y 10 días lo está transmitiendo a todo aquel que pique. Exactamente. Vamos a hacer una pausa, doctor, con su permiso, y regresamos inmediatamente. Bien, con nosotros hoy en este debate el doctor Jesús Félix Iglesias. Este programa vamos a tratar de repetirlo el próximo lunes, ¿no? Que es día de fiesta. Con motivo de la festividad del Día del Trabajo que se trasladó para el día 5. Doctor, el dengue es endémico, entonces la chikungunya también va a ser endémica. Sí, inicialmente estas enfermedades tienen alzas epidémicas, pero son endémicas. Pero para que el televidente sepa la diferencia entre uno y otro, endémico es que va a estar con nosotros siempre, todos los días, todos los meses, de todos los años. Eso es la endemicidad. La epidemia, por definición, si usted no espera, por ejemplo, el país está libre del virus del polio salvaje. Si aparece un caso de polio salvaje, es una epidemia, por definición. Es decir, una epidemia es el número que sobrepase lo que tú esperas para ese año. Por ejemplo, el dengue es endémico y sabemos que vamos a tener alrededor de 800 casos de dengue durante el año. Pero si este año hay 3.000, eso quiere decir que sobrepasó lo estimado. Claro. Este es un año epidémico. Por ejemplo, el año pasado fue un año epidémico de dengue. O sea, es endémico y epidémico. Exacto. ¿Por qué las epidemias son cada 2 o 3 años? Normalmente, donde hay una endemicidad. Porque nacen niños todos los días. Hay muchas personas que se escaparon por cualquier razón de tener la enfermedad. Y ese acúmulo de personas
hace que cada 3 años ya se ha acumulado suficientes personas y entonces hay Aumenta la tasa. un brote epidémico. Tengo 3 preguntas en una. La primera, tenemos ya los teléfonos para que usted está dispuesto a contestarle a cualquier amigo televidente que ¿Cómo no? llame Si eso es para lo que que pregunte mejor- sobre la chikungunya. Eso es lo que mejor aclara cualquier duda. Número 2, hubo un evento médico-científico la semana pasada que concluyó, según leí en la prensa, que la chikungunya había venido para quedarse. Sí, sí. ¿Qué hay de cierto en eso? Son 3. Y número 3, ¿cuál es la cura? ¿Con qué medicamento yo me curo de la chikungunya? Sí. Bueno, mira, ¿por qué viene para quedarse? Porque es imposible eliminar todos los mosquitos. Inclusive no es conveniente, porque tú estás eliminando una especie y desequilibra la ecología. El ecosistema. ¿Verdad? Pero sí en estos casos hay que disminuir la concentración de mosquitos al mínimo para tú, si tú piensas que al ser una nueva enfermedad y que los 10 millones de dominicanos pueden estar afectados, pues si tú haces un control del vector de los mosquitos, tú puedes tener a lo mejor 500,000 de afectados. Claro. Y esto, evidentemente, que además de evitar el riesgo de tantas personas, tú también estás evitándole la enfermedad y la muerte y las complicaciones a muchas otras personas. Lo cual hay que hacerlo. Hay una llamada. En segundo lugar, no hay, el tratamiento es sintomático. Si hay fiebre y malestar general y dolores articulares, lo que se recomienda son analgésicos, no de aspirina, porque la aspirina tiene un efecto antitrombótico que puede favorecer una hemorragia. Y entonces uno prefiere no utilizar aspirina, pero Acetaminofén. acetaminofén. Doctor, tenemos una llamada en la línea ¿Cómo no? telefónica. Buenas noches, adelante, el doctor. Muy buenas noches. Yo quería preguntar respecto a lo que el doctor está expresando de una persona que se traslada que sirve como vector de la enfermedad, de la chikungunya. ¿Por qué si una persona emigra también infectado por la chikungunya de aquí a Estados Unidos, específicamente a Miami, que es una zona donde hay mucha agua, muchos canales y muchas cosas, entonces no hay esa contaminación, no se desarrollan esos focos infecciosos? No, ¿por qué? Bueno, es muy sencillo, porque las medidas de control de los insectos son mucho más, son mejores que las que tenemos nosotros aquí. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo, que tiene que haber toda una cruzada, vamos a llamarle con ese nombre, de que el Ministerio de Salud Pública sea el coordinador de una cantidad de instituciones como son la Liga Municipal Dominicana con todos los ayuntamientos del país, las Fuerzas Armadas, las instituciones que tienen que ver con el agua, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las juntas de vecinos, los clubes deportivos y sociales, las universidades. Y voy más lejos, porque ya lo tuvimos en el pasado. Recuerdo cuando el doctor Amiro Pérez Mera era secretario de Salud, que le solicitaba al presidente de la República declarar los sábados día festivo y hacer aquellas campañas de vacunación masiva, que gracias a esa medida tomada en esa ocasión, la República Dominicana está libre del virus salvaje de la poliomielitis, no tenemos sarampión y otras enfermedades prevenibles por vacunas están reducidas a la mínima expresión. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que hacer esa misma batida, pero para disminuir los criaderos de los mosquitos. Hay un centro que depende de salud pública que se llama el CENSET, el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales, que tiene especialistas en determinar la concentración de mosquitos que hay en los diferentes barrios. Y ellos que determinen a qué barrio hay que intervenir y con la ayuda de la comunidad, porque si la comunidad no participa
no se va a poder lograr esto. Pero claro, tiene que haber una mística del Ministerio de Salud y todas estas instituciones con una gran propaganda por los medios televisivos, radiales, escritos, cruzacalles, volantes mariposa, de que se van a intervenir para descacharrizar y saber dónde están los criaderos, explicarles sobre la marcha a las familias, evitar esos criaderos y disminuimos la concentración de mosquitos. Eso es la diferencia entre un país organizado o un estado o una ciudad organizada, como usted mencionó, Miami o la Florida, con relación a nuestro país. ¿Pueden hacerse cada 3 meses esa batida? No, es ahora que debemos de hacer esta batida, ¿Y después? porque es ahora que comienza esta epidemia. Entonces, podemos deducir que todavía el Ministerio de Salud Pública no está llevando a cabo el trabajo que usted entiende que debe realizarse. Bueno, lo ha anunciado, pero no lo acaba de ejecutar. pero vamos a ver si lo ejecutan en esa forma. O sea que tiene que hacerlo con más amplitud en la Con forma. más amplitud. Desde luego, todo esto que yo estoy diciendo es muy fácil decirlo, pero hay que buscar los recursos. Correcto. Ahora, los recursos son prioridades. Seguro. Otra llamada para usted, doctor. Sí, ¿cómo no? Qué Buenas bueno. noches, adelante. Buenas noches. Sí, adelante. Quiero, de Dubrejel le hablo. Quiero preguntarle al doctor si el mosquito chikungunya puede transmitir las dos enfermedades al mismo tiempo, las enfermedades de la chikungunya y la... ¿Y el la dengue? otra. Y el dengue. El mosquito no es la chikungunya, el mosquito es el Aedes aegypti, que vive en su casa y alrededor de su casa. Puede transmitir el virus de la chikungunya como puede transmitir el virus del dengue. Y los dos al mismo tiempo. Y los dos al mismo tiempo. Aunque usted dijo antes que no era frecuente, no es lo pero frecuente, puede ser. pero puede ser. Existe esa posibilidad. ¿Cómo se manifiesta en el cuerpo? En el cuerpo es fiebre y a los 2 o 3 días de la fiebre aparece un rash, como un salpullido, que es lo que Salud Pública está explicándole Sí. a la población, y dolores e inflamación de las articulaciones. De la coyuntura, me duelen los huesos, me duele la coyuntura. Exactamente. Pueden haber otras situaciones más, como náusea, vómito, dolores musculares, pero eso es básicamente lo importante. Doctor, vamos a hacer una pausa y regresamos. Doctor, en estos días llamó mucho la atención la noticia de que en Robert Rick Cabral había una gran cantidad de médicos, enfermeras, y había una lista que resultaron afectados. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Pero espérate, dile lo otro que salió publicado en los periódicos, que había una tina No, por llena eso- de agua. Sí, porque le estoy preguntando por Sí, eso, para que me lo pero explique. de eso fueron 21 casos que tuvimos. En un hospital. En un hospital. 11 casos de estos vivían en San Cristóbal y 10 en Santo Domingo. Y debo decirte por qué hay tanta gente viviendo en San Cristóbal. Llegar de San Cristóbal al Robert Rick Cabral Es más está rápido. en la fecha, Sí, sí, en sí, San Pedro sí. Los Héroes. Facilito. Es mucho más fácil Y- que el que vive en los minas. Y más barato, claro que sí. ¿Verdad que sí? Bueno, 11 y 10. Y el 73% de los casos eran entre 20 años y más de 40, menos de 50. Lo que indica lo mismo que ha sucedido en otros países, que es en esa edad, en la edad productiva, que pasan estas cosas. Y los hospitales no se escapan a tener un criadero de mosquitos. La cisterna estaba llena de mosquitos No se escapan. y muchos otros objetos dentro de las áreas verdes llenas de mosquitos. Por eso que en una batida como la que estamos proponiendo, hay que buscar como prioritario los hospitales, Claro. las escuelas, las estancias infantiles, puertos y aeropuertos y las zonas turísticas. Porque tenemos que también proteger
el ingreso, el principal ingreso Claro. en dólares Exacto. que tiene este país. Esto no quiere decir que se abandonen los barrios. Claro. En los barrios se hace también Claro, toda la claro, movilización. Claro. Toda la movilización. ¿Se están recuperando bien? Eso, Se están recuperando bien. Algunos, que eso forma parte, van a tener dolores articulares por más de un mes. doctor, si usted tuviera que evaluar ahora la política sanitaria del país, ¿cuál sería en este caso su evaluación? Mira, es muy mala. Bueno, mala. Vamos a Sí. llamarle no muy mala. Vamos a no exagerar. Es mala. ¿Por qué? ¿Por qué es mala? En primer lugar, si nosotros, y lo cual yo apoyé y seguiré apoyando, le asignamos un 4% de educación que comienza a los 5 años de edad hasta los 15 que se gradúan. Estoy hablando de la gran... Correcto. De la secundaria. Son 10 años. 10 años. 4%. Salud es antes de nacer hasta después de la muerte. Correcto. Entonces, salud no se puede manejar con 1.2% del Producto Interno, porque no hay dinero. Correcto. Ese en primer lugar. Pero en segundo lugar, tenemos que hacer todo un replanteamiento de la salud. Nosotros no podemos seguir sin planes de salud, que el ministro de turno que llegue anuncie la construcción de hospitales de tercer nivel con alta complejidad. Nosotros tenemos el número suficiente de camas en los hospitales para no construir un hospital más. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, comenzar de abajo para arriba. Tenemos que diseminar los centros de primer nivel de atención. ¿Para qué? Para que una pobre madre no tenga que coger 2 y 3 transportes diferentes con un niño enfermo a venir aquí al centro Claro. de los héroes, donde el hospital Robert Rick Cabral, el sur del hospital es el Mar Caribe, que no vive nadie, el oeste es el centro de los héroes, que son oficinas públicas, el Senado, los Correcto. diputados, el este, el Hotel Santo Domingo, el Bagrícola, el restaurante Vesubio, y el norte, los barrios ricos de la capital que no utilizan ese hospital. Pero nosotros damos 1000 consultas todos los días, 1000 consultas. que vienen de Las Palmas de Herrera, de los Bajos de Jaina, de la Sabana Perdida. De Capotillo, de la Exactamente. Sursa. Entonces, Sí. ¿pero para qué? Para un catarro, para una ñañarita, para una diarrea. Cosa simple. Una cosa simple, que tenemos nosotros que llevar la consulta a esos barrios. De esa manera, no solamente estamos dando una mejor atención, sino que también estamos ahorrándole a la población una gran cantidad de tiempo y dinero en Ya. transporte y en espera. Y al Estado también. Exactamente. Entonces, hay que cambiar el sistema de salud en ese sentido y hacer un replanteo de esa situación. Y lo que se va a gastar en construcciones de nuevos hospitales, lo que hay que hacer es darle mantenimiento a los hospitales. Pero aparte de eso, la Ley General de Salud y la de Seguridad Social demandan que ya los hospitales no pueden ser del ministerio, sino ser una red pública autónoma con personería jurídica. Claro. Lo que quiere decir que cada hospital tiene también que evaluar su personal, tiene que tener recursos no a la oferta como es ahora, sino a la demanda. Y nada de eso está sucediendo. Un hospital como el Robert Rick Cabral le acaban de entregar la subvención de enero y estamos en mayo. Claro. Tiene que ser unidades independientes. Exacto. Entonces le y autogestionables, ¿no? mandan un número, una cantidad de empleados que no necesitamos. Pero si lo quitas, tampoco te estás ahorrando ese dinero o ese dinero lo estás Bien. invirtiendo en otra cosa, porque eso viene desde el ministerio, que ya la nueva ley lo hace obsoleto. Doctor, se nos agotó el tiempo. Disfrute de este fin de semana largo, pero esté preparado porque lo llamo en cualquier momento. ¿Cómo no? Tiene que, Con mucho gusto. Porque mire, tenemos que seguir hablando del tema. Igual que los dos temas importantes, a mi juicio, los dos pilares fundamentales de un Estado eficiente, a mi juicio, son la educación y la salud. Claro. Ese es el punto.
Vamos a hacer la pausa entonces y cuando regresemos vamos a estar en breve con ustedes de nuevo con el tiro rápido, pero antes de eso tenemos que dar una noticia luctuosa. Lamentablemente en la tarde de hoy falleció después de una larga enfermedad la esposa de un querido colega, el doctor Ramón Núñez Ramírez, destacado comentarista de televisión, acreditado economista y también pues miembro de la Junta Monetaria y querido amigo de muchos años. Así que descanse en paz y bueno, que Dios le dé confortación para soportar la pérdida de Ramoncito y al resto de su familia. Hacemos la pausa y regresamos. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadeneira. Representantes de diferentes asociaciones empresariales, principalmente del sector industrial y de zonas francas, participaron en una primera ronda de consultas convocadas por el Senado de la República ante la próxima e inminente invasión del mercado nacional por miles de nuevos productos de procedencia extranjera que ingresarán al mercado libres de aranceles a tenor de los compromisos asumidos por el país dentro del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica, que todos conocemos como DR-CAFTA. Hay que recordar que la entrada a la República Dominicana de diversos rubros producidos en el exterior, tanto industriales como agrícolas, se ha venido registrando en los últimos años, tanto en forma de cuotas complementarias para suplir la demanda nacional, como de la desgravación progresiva establecida en dicho acuerdo. Ahora, sin embargo, lo que se ha anunciado y estará al producirse a la vuelta de unos pocos meses es una auténtica avalancha con todas las posibles consecuencias lesivas para las empresas nacionales que tendrán que hacer frente a esa competencia en condiciones de costo a todas luces desventajosas. En los últimos 10 años previos a la entrada en vigencia del tratado, nuestro comercio con los Estados Unidos mostraba una balanza global favorable por varios cientos de millones de dólares en la década. Pero a partir de la aplicación del DR-CAFTA, esa situación se ha revertido de manera dramática en contra nuestra, con un déficit que suma varios miles de millones de dólares. O sea que estamos importando de Norteamérica una cantidad muy superior a la que exportamos. Esto que ha comenzado a hacer el Senado de la República ahora mismo es algo que debimos haber comenzado desde el mismo momento que firmamos el tratado. Se nos vendió entonces la idea de que el mismo habría grandes posibilidades de desarrollo para la producción nacional. Es posible que teóricamente fuese así, pero en la práctica no ha ocurrido. Quizás se puede reprochar a una parte del empresariado haberse mostrado extremadamente tímida al respecto. Pero hay que reconocer, insistimos, que las condiciones en que tienen que desenvolverse los productores nacionales no son las más adecuadas para poder competir, al menos en igualdad de condiciones, ni desarrollar una más agresiva política de exportación. De ahí que en la jornada efectuada en el Senado, los líderes empresariales reclamaron la creación de un marco legal y condiciones más propicias que les permitan no solo preservar el mercado nacional, sino también imprimir un mayor dinamismo a las exportaciones. El tema es del más alto interés nacional. No solo se trata de proteger la industria dominicana y evitar el cierre de empresas, sino también por vía de consecuencia la pérdida de empleos formales y el perjuicio fiscal que recibiría el Estado, que ya de por sí tendrá que soportar un fuerte impacto negativo en sus recaudaciones aduanales a partir del próximo año, que décadas atrás era su principal fuente de ingresos. Lástima que hayamos dejado pasar tanto tiempo para tratar de hacer lo que debimos haber previsto y llevado a cabo mucho antes, pero al menos que nos sirva de consuelo la vieja máxima de que más vale tarde que nunca. Ahora solo falta que todos los factores involucrados, empresarios, trabajadores y el Estado, entiendan la necesidad y urgencia de un gran pacto nacional frente al reto del DR-CAFTA. El próximo lunes, como señalamos anteriormente, vamos a repetir este programa
y el martes volveremos a estar con ustedes nuevamente en Teledebate. Tengan todos un excelente fin de semana largo y que, como siempre, nuestros mejores deseos y las mayores bendiciones.